Casi nunca estamos preparados para hablar en público. Es algo que no nos enseñan generalmente y me parece que es fundamental para lo que sea que hagamos. Me acuerdo en particular del evento en Mextrópoli, que era como el primer evento en el que te conocí. Era un congreso de 4 días, estabas en el Teatro Metropolitan en la Ciudad de México, enorme, y cerrabas, eras la última ponente de muchísimos arquitectos premiados y tenías que tener una ponencia que fuera muy contundente y tenías media hora. Y bueno, yo siempre tuve esta curiosidad cuando empecé a dar conferencias y empecé a hablar más en público, pues obviamente mi interés era poderlo hacer bien y cada vez mejor. Y entonces me parecía que tenía que buscar a alguien que tuviera relación con el teatro, con esta idea de performática. Uh-huh. Y te encontré a ti. Nos encontramos. Nos encontramos cuando leí de qué se trataba el curso que dabas. Me pareció fascinante, ¿no? Me pareció fascinante que no solamente el lenguaje hablado, sino el lenguaje con el cuerpo. Pero cuando me invitan a dar esta conferencia en Mextrópoli, que es un festival de arquitectura que se hace cada año, en el Teatro Metropolitan, alrededor de 3,000 personas. Era la primera vez que era una audiencia tan grande. Entonces, bueno, pues era el perfecto momento para hacer ese performance y para poderlo hacer bien. Una de las cosas que para mí era muy importante es que no lo quería leer y que al principio pensé que iba a ser muy difícil poder memorizar algo y al final de repente ya me lo sabía perfectamente. Yo decía, wow, ¿no? O sea, qué maravilla que ya me lo sé y además cómo decirlo y corporalmente también cómo incorporar esa parte. La intención en un principio no era armar el discurso, sino era solamente decirlo, aprender a poderlo expresar en el público, y creo que algo que sabes hacer muy bien también es redactar y sintetizar. Entonces, pues al mismo tiempo fue ocurriendo que de repente ya estábamos reescribiendo y editando lo que iba a decir. ¿Cómo aterrizar en tiempo delimitado todo tu universo creativo, ¿no? Entonces creo que fue muy completo y creo que de esa manera pues me ha funcionado muy bien porque no solamente es el lenguaje hablado y cómo lo dices y cómo las posturas, el lenguaje corporal, pero también el sintetizar y el saber qué voy a decir. ¿Qué 3 cosas han sido así como las gemas? Mucha seguridad, con una fuerza en la voz. Doy muchas ponencias en inglés y entonces pues también, al no ser lengua materna, creo que al principio lo escribíamos todo y también me lo iba como leyendo muchas veces, aunque no era todo de memoria, que no se sienta que lo estás leyendo tal cual. Tener esa espontaneidad en el momento también. Espontaneidad en el momento. La seguridad tiene que ver también con las posturas. La postura física y la postura discursiva, digamos. Del discurso. Como que siempre en todas las conferencias tuyas que hemos trabajado ha habido un statement, un discurso, una profundidad de capas distintas a lo que estás presentando, no es nada más descriptivo. Antes, a veces, cuando también había escrito ponencias o me habían ayudado escritores a refinar esa ponencia, de repente el lenguaje se volvía muy rebuscado. Y entonces cuando ese lenguaje es muy rebuscado, te das cuenta que estás leyendo. Claro, porque hay textos que son hechos para ser leídos y otros para ser dichos. Exacto. Sí. Entonces, como que creo que ha sido muy claro que estamos haciendo un texto que es para ser hablado y no leído. Bueno, o sea, contado natural, platicado. Platicado. Me doy cuenta que cuando tú vas escribiendo y vas luego redactando y sintetizando, es muy claro. Hay muchas personas que siguen yendo a escucharte porque es muy cautivador, ¿no? La forma en la que platicas tus proyectos y tu filosofía en general, yo creo. El tiempo que ha pasado y con lo que seguimos trabajando y que quiero seguir trabajando contigo, evidentemente, pues cada vez pulirlo más. Me parece que eres muy inteligente. Lo que haces, lo haces de una manera muy integral. Cubres varios aspectos que son fundamentales para hablar en público y que además lo puedas hacer en varios idiomas. O sea, como que eso me parece, ¿no? Español, inglés, francés. A mí sí me sorprende como esta capacidad que tienes de hacerlo tan rápido, o sea, de ir sintetizando rápidamente en el tiempo en el que lo estamos diciendo. Creo que no es tan fácil encontrar a alguien que lo pueda hacer de esa manera. Además de que considero que eres muy inteligente y que tienes como mucha cultura, entonces se pueden tocar varios temas.
y los entiendes muy rápido. Tus temáticas y tus proyectos tienen también una multiplicidad de alcances y mucha profundidad, y es siempre un reto padrísimo. ¿Cómo le vamos a hacer ahora con esto para conectar esto, qué sí entra, qué no, y en qué orden y cómo? Y ahora que son ponencias internacionales en Francia y en Estados Unidos, clases en universidades, recibir premios, o sea, cómo sintetizar todo eso, a mí se me hace divertidísimo y muy, muy emocionante también que me invites a trabajar contigo en esas cosas. Muchas gracias. Que no duden en tomar un curso contigo, en inscribirse, de verdad, porque yo sí creo que ha habido un crecimiento y un avance increíble en estos 3 años.